Peces para la Vida. Empoderamiento y sostenibilidad. Presenta. Esta serie de podcast con 6 episodios aborda temas importantes y actuales para la construcción de un mundo más justo e inclusivo. Nació en el marco de los análisis y experiencias realizadas en el Comité de Género del proyecto Peces para la Vida, Empoderamiento y Sostenibilidad, y se lleva a cabo en colaboración con 2 universidades de Brasil, Universidad Federal de Bahía, con su posgrado en Seguridad Pública, Justicia y Ciudadanía, y UNILAB, Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileña. Únase a nosotros en este viaje de conocimiento y transformación. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de conversación. Hoy estaremos en un encuentro aún más internacional con expertas de Bolivia y Brasil y conoceremos un poco cómo funciona el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres en estos 2 países. Es decir, qué políticas han implementado. También reflexionaremos sobre las barreras para acoger a las víctimas pensando en cómo superarlas. Y para eso vamos a conocer a nuestras invitadas del día de hoy y quiero darle la bienvenida a Semiana Cardoso. Ella es fiscal de la provincia de Bahía, pero queremos escuchar tu presentación desde tu propia voz. Bienvenida, Semiana. Eu atuei há 7 anos, durante 7 anos, como promotora de justiça em casos de homicídios. E assim, infelizmente, tive muito contato com feminicídios. Então, as mortes de mulheres hoje, elas têm penas mais agravadas e tem todo um aparato legal que tentando, assim, né, dificultar que aconteça, tentando de alguma forma diminuir as incidências, embora na prática não venha acontecendo. También está con nosotros Janet. Janet, bienvenida. Janet es de Bolivia, quien también tiene una amplia experiencia en el trabajo con los SLIM, una instancia muy importante para abordar este tipo de problemáticas. Adelante, Janet. Gracias, muy buenas tardes a todas. Bueno, yo he estado trabajando en el Servicio Legal Integral Municipal por más de 10 años, en donde he adquirido experiencia buscando siempre que la mujer no sea víctima de violencia, ¿no? Entonces, esa es la lucha que en ese trabajo he tenido por muchos años. Entonces, se ha visto en estas oficinas de que la mujer sufre violencia por dependencia económica, afectiva. Hay muchas que hacía que la mujer se quede en el lugar en donde sufría violencia, ¿no? Tenemos en sala también al doctor John Paul Freysch. John, que te puedas presentar. Mi nombre es Jean-Paul Fley Cruz, soy fiscal de materia. Actualmente llevo como casi 3 años de fiscal de materia. Durante estos últimos 2 años estoy en la Fiscalía especializada en delitos sexuales y delitos en razón de género. Desde luego me encuentro en el departamento de Santa Cruz, en una provincia llamada Provincia Ichilo, con asiento fiscal en el municipio de Yapacaní. Gracias, Paul. Semiana y Janet, comentarles que durante una investigación de campo con mujeres de tierras bajas bolivianas realizadas en la gestión del 2024 por el programa de posgrado en Seguridad Pública, Justicia y Ciudadanía de la Universidad Federal de Bahía, con el apoyo del proyecto de Peces para la Vida, fue posible conocer algunas impresiones sobre las dificultades de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres, especialmente relacionados con el idioma. Recordemos que Bolivia es un país con 36 diferentes idiomas. La vergüenza, las distancias para llegar que existen en el área rural a las instalaciones judiciales y además los costos económicos y emocionales que implica enfrentar una situación de judicializar esta problemática. En ese sentido, deseo preguntar y quiero empezar con Semiana,
¿Cómo ha afrontado Brasil estos temas? Infelizmente, no Brasil nós também temos uma cultura social, né, que nos impede de avançar na temática do enfrentamento à violência. Para se ter uma ideia, eu atuo numa cidade de mais de 600 mil habitantes e a maior parte dos casos que chegam até o Ministério Público, aos promotores de justiça, são casos de violência doméstica. Infelizmente, também temos essa dependência, né, emocional, financeira principalmente, porque vemos muitas mulheres com baixa renda, muitas mulheres que, apesar de terem conhecimento, não se sentem seguras de procurar as instâncias formais, não há uma escuta mais humana, uma escuta realmente interessada. Muitas das vítimas acabam desistindo, em parte por conta desse sistema que não as acolhe, e em parte também pela dependência financeira, emocional, pelo agressor, muitas vezes ser o pai de seus filhos, né? Toda essa realidade que faz parte da cultura aqui do Brasil, infelizmente. Muchísimas gracias, Semiana. Son aportes interesantes, sobre todo de que de repente también las instancias de justicia no están sensibilizadas con el enfoque de género que permita hacer un abordaje completo a la problemática. Quiero ir también entonces con Janet. Janet, en el mismo sentido, ¿cómo crees que ha afrontado Bolivia estos temas y qué podrías agregar sobre esto? Con relación a lo que es el idioma, aquí es un poco complicado para las mujeres del área rural, quienes no solo para tener un acceso a la justicia, es uno de sus impedimentos es la distancia, ¿no? Que vienen de lejos, con pasajes que les cuesta caro y no pueden acceder económicamente. Encima tienen que llegar al lugar donde van a poder hacer las denuncias, su denuncia correspondiente. Se chocan con que los funcionarios a veces no hablan el mismo idioma que ella. Generalmente las mujeres hablan un solo quechua, ¿no? Las de quechua o aymara o otros idiomas. Ese a veces es el primer problema que tienen, pese a que ya para los funcionarios fue obligado que tengan que hablar el idioma del lugar. Entonces, pero no muchos no saben, ¿no? Entonces, ese es a veces otro choque que tienen, otra barrera que tienen que pasar las mujeres en situación de violencia, ¿no? O que también tenemos un problema que a veces la psicóloga es la que no sabe hablar quechua y termina, no puede hacer el informe porque no la entiende, muchas cosas pasa de eso. Pero a pesar de ello, se llega a hacer la denuncia correspondiente en la instancia judicial. En la instancia judicial, en audiencias, también se tiene el mismo problema. El juez no entiende o no hay alguien que traduzca, ¿no? El idioma. Entonces terminamos esperando que haya un traductor y la audiencia se postera y postera. Entonces, la declaración a viva voz de la víctima en su idioma original, también ese problema tenemos. También bastante problema tenemos en cuanto a los roles que se dan, ¿no? Generalmente aquí en Bolivia todavía tenemos esos, desde niños les dan roles tanto a la mujercita, al hombre, la mujercita solo para cocinar, también al hombrecito es el varón de la casa, es el hombre de la casa, es el que debe proteger a la familia, con todo eso, muchas veces también las víctimas sufren el hecho de que no les apoyen sus hijos en una situación de violencia. El hijo varón no les apoya, simplemente apoya al papá. O a veces también las mujercitas apoyan a su papá, pero ¿qué siempre te ha hecho? Entonces terminan a veces los hijos en contra de la mamá a fin de no verlo en la cárcel al padre, y la madre llega a no solo haber sufrido la violencia de parte del esposo, también sufre violencia psicológica de parte de sus hijos. El entorno familiar, social,
también afecta. El social también afecta porque aquí está por sindicatos, ¿no? En los sindicatos a quien más apoyan siempre es al hombre, ¿no? Porque es el que siempre se queja al sindicato. El sindicato es la organización donde se encuentra en el lugar en su comunidad, ¿no? Entonces, ahí se quejan y el sindicato siempre va a apoyarse al hombre, al varón. Y en muchos casos, las instituciones mismas no lo toman muy, bueno, como un delito eso, ¿no? Entonces, a veces a la nada también es la denuncia y lo que más hacemos es de victimizar a la víctima nomás con esas denuncias, pero bueno, en el tiempo que yo he trabajado he ido realizando talleres para sensibilizar, orientar a esas personas que hay leyes que protegen a las mujeres y deben ser respetadas. Aquí en Bolivia, según la ley 348, tenemos prohibido la conciliación, pero tenemos esa, o las obligan a conciliar. Que porque que te dirán si te separas y tus hijos, con quién se va a quedar, tus hijos van a sufrir, solos van a estar. Entonces obligan a la mujer a conciliar y a volver con su agresor, ¿no? Muchas gracias, Janet. Sin duda, los factores sociales y culturales marcan un fuerte contexto en el caso de Bolivia. Esta parte de las conclusiones de esta investigación da a conocer que algunas mujeres han dicho que es difícil el acceso a la justicia porque las mujeres se enfrentan muchas barreras. ¿Cuál es su impresión respecto a esta conclusión, Jean-Paul? Yo creo que en este último tiempo esa situación ha mejorado bastante, por lo menos es mi percepción, porque actualmente existen fiscalías en lugares, en provincias, lugares alejados, lo propio existen juzgados descentralizados que de alguna manera evita que la víctima tenga que ir hasta la ciudad a presentar algún tipo de denuncia. Creo yo que, por ejemplo, en el caso de Bolivia con la ley 348, se ha permitido y de alguna manera se garantiza ese acceso a la justicia de todas las víctimas de agresión física, psicológica y sexual. Y esto digo también en razón a que diariamente se reciben muchas denuncias por agresiones físicas, psicológicas, sexuales. Obviamente que hay casos particulares en que la víctima vive en alguna zona muy alejada y quizás por miedo a que el marido no la pille a su vuelta a la casa, ella prefiere no denunciar. Entonces, creo yo que no hay limitaciones, por lo menos acá, de denunciar. Lo que sí quizás ya demora un poco es el trámite del proceso, pero el acceso a denunciar realmente es libre y está a merced de la voluntad de la víctima. Bueno, Semiana, ¿qué estrategias puede desarrollar el sistema de justicia para brindar mejor asistencia a las víctimas? Nós temos um acesso à justiça garantido, todavia, são muitos procedimentos, muitos processos, e infelizmente não conseguimos dar o atendimento individualizado e o acompanhamento desse caso mais de perto. Então, acaba que, com o fim realmente de diminuir essas demandas, diminuir esses processos, são utilizados estratégias de não são chamados de acordos, né, como a Yanete colocou, mas são formas de evitar que esse processo se prolongue e, em algumas situações consideradas mais leves, tem se estabelecido meios mais brandos também de se resolver a questão. E aí, nesse caso, nós temos assistentes sociais, psicólogos, e empregando técnicas que são mais negociativas, como técnicas restaurativas. Todavia, o que muito nos incomoda é que o agressor ele tem um perfil de agressor de mulheres. Então, infelizmente, muitos desses homens, quando chegam até a justiça,
tem um histórico com outras mulheres, as mulheres anteriores, ou com a própria mulher que vive essa situação de violência há muito tempo e, enfim, consegue um apoio ou força mesmo, uma coragem de denunciar, talvez quando entende que o ciclo de violência pode se consumar. Por outro lado, tem se visto esses, essa, essas ideias de aplicação de técnicas mais negociativas. Então, seriam centros de ressocialização, de recuperação, tentando mudar a mentalidade deste agressor. Em alguns casos, certamente pode-se ter uma, uma alteração de fato, ainda mais se for no início, né, de um ciclo, se ele não tiver um histórico realmente, se não houve reiteração, se foi um primeiro ato de violência, mas na lei há a previsão de até mesmo quando a mulher, se ela chegou a procurar a polícia mesmo, se ela iniciou um processo, né, se já chegou à justiça, ela só pode desistir até nos casos mais leves, se for na presença de um juiz. Nos casos mais graves, realmente, em que há uma violência nítida, instaurada, uma violência que se percebe que há, de fato, um risco maior para a vítima, além das medidas realmente de proteção a essa vítima, há também medidas que vão contra o agressor, desde afastar ele realmente do lar, até um acompanhamento mais de perto pela polícia. Nós temos aqui o que se chama de Ronda Maria da Penha, né? E esse nome, não sei se vocês conhecem, mas veio justamente de uma situação de uma vítima, né, que sofreu por 2 vezes tentativa, procurou o acesso à justiça no Brasil e, infelizmente, não conseguiu condenações, foram anos se arrastando, há alguns anos atrás. Foi necessária a intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e após isso, enfim, o Brasil estabeleceu a nossa lei, que ganhou o nome justamente dessa vítima emblemática, que a nossa lei acabou, até hoje, né, se chama de Lei Maria da Penha, em homenagem a ela, pelo que o caso dela representou aqui no Brasil. Então, nós temos, infelizmente, avançado após o acontecimento de graves violações aos direitos das vítimas. Semiana, muchas gracias. Celeridad y no revictimización, puntos claves en la administración de la justicia. Janet, desde tu experiencia en el Servicio Legal Integral Municipal, que es un mecanismo que los municipios se ha implementado como una política para luchar contra la violencia hacia las mujeres, ¿qué tú crees que se puede implementar o que el sistema debería de brindar para atender mejor a las mujeres víctimas de violencia? Con relación, la ley 348 es amplio, está lo que son las medidas de protección que tienen las mujeres, las medidas de protección en donde están ya la mujer tenga que ser restituida al hogar, la mujer que tenga que estar ya prohibido que le pueda el agresor comunicarse con ella, ¿no? O suspender el régimen de visita a los niños o entregar los objetos personales que tiene o reducir los horarios de visita. Las medidas de protección que están en la ley 348 ayudaría bastante a que la mujer no sufra más violencia, ¿no? Y también se ve que la ley también tiene valores. Para mí sería que el cumplimiento de la ley 348 en su totalidad. Muchas gracias. Janet, importante escuchar las impresiones que ambas tienen, sobre todo con con mujeres van trabajando en estos temas. Deseo preguntarle también, Jean-Paul, ¿cuáles serían sus sugerencias de repente para que se pueda mejorar el sistema de justicia y se pueda brindar una mejor asistencia a las víctimas? Desde luego,
Considero que el incremento de personal, tanto del Ministerio Público como funcionarios policiales y funcionarios del órgano judicial, por darle un ejemplo, en mi despacho yo manejo como 500 casos. Desde luego, no puedo yo realizar una investigación efectiva analizando caso por caso, porque a lo que estoy analizando un caso llegan 3. Llegan 4, llegan arrestados, llegan aprendidos, llegan audiencias que uno tiene que llevar con el juez, audiencias con el tribunal, juicio oral, apelaciones. Entonces, la falta de personal, desde luego que limita que uno pueda hacer un trabajo eficaz. Y lo propio ocurre con los funcionarios policiales. Pues, ¿no? Por ejemplo, aquí en la provincia de Chilo son más de 100.000 habitantes y la FELCB cuenta con solo 6 efectivos policiales. 6 efectivos policiales donde en mi despacho son, como le digo, 500 casos. E incluso la falta de jueces, porque por ejemplo acá en la provincia de Chile solamente existe un juez que ve todos los delitos. O sea, ve los 500 casos míos, los 500 casos del otro fiscal, los 500 casos del fiscal de FELCC. Entonces son más de 1.500 casos que ve. Entonces, habiendo más funcionarios, desde luego permitiría que las audiencias se señalen dentro de plazo, porque hay audiencias que se señalan de aquí a 2 meses o 3 meses. Y eso acompañado ahorita con el tema de que no existen los medios tecnológicos quizás, tanto para la policía, no existen los medios tales como vehículos, por ejemplo. Y a eso sumado que acá en Bolivia hay una crisis en el tema de combustible donde no es posible cargar combustible. Cuesta, hay que hacer bastante cola y desde luego, pues eso también dificulta el normal desarrollo de las funciones. Gracias, Paul. Yo quiero hacer una pregunta antes de cerrar este podcast. Semiana, marca alguna diferencia que una mujer como tú, como fiscal, por ejemplo, que tú atiendes estos casos, marca una diferencia para promover una mayor justicia para mujeres? A princípio, pensamos que sim, porque seríamos mais sensíveis, teríamos uma sensibilidade maior ao acolher essa mulher. Mas, ao ouvir uma psicóloga aqui no Brasil falando sobre a temática, eu parei para pensar melhor sobre o assunto e hoje eu penso que o acolhimento, essa escuta realmente atenta, deve fazer parte da atividade de todo promotor de justiça, você é até mais ampla, de todo ator, de qualquer pessoa do sistema de justiça que venha a atender essa mulher. Mas quando você tenta perceber, né, a dor do outro, que se chegou a procurar a justiça, se chegou a procurar a polícia, é porque precisa realmente. Né? Ninguém vai até uma delegacia, é, vou lá visitar. Não, geralmente quando vai até lá, realmente é porque está numa situação que não consegue sozinho resolver. E muitas das vezes é preciso muita coragem para ir até ali. E se você não tem uma pessoa para te acolher, para te receber bem, muitas das vezes volta dali mesmo e não dá continuidade. Hoje, o que mais enfrento, até lá dentro do meu órgão mesmo, entre os colegas, é o volume de trabalho que cada um tem. E isso acaba fazendo com que se trabalhe muito com números, sejamos mais objetivos, ao invés de realmente tentar ver a particularidade de cada caso, ver a necessidade de cada vítima e assim poder realmente prestar o atendimento que aquela pessoa precisa. Ou até mesmo nos casos em que a polícia não fazia um atendimento tão específico como ela gostaria, ou nos casos em que a polícia realmente não tinha acesso às provas, porque aquela vítima estava tão intimidada, tão receosa, tão temerosa, que não conseguia lá se abrir. Então, tivemos alguns casos que as vítimas conseguiam, dentro do nosso órgão, nos trazer mais provas e se sentir mais seguras junto
junto com o fiscal, se sentindo ao lado do fiscal, como se o fiscal estivesse ali realmente ao lado dela e com isso pudesse se sentir mais segura e confiante de que aquele caso realmente traria uma punição y no ficaría en vano. Muchas gracias, Semiana. Lindo escucharte también abordando esta temática. John, deseo preguntarte también si desde el Ministerio Público, si se tiene algún lineamiento o algún protocolo para abordar estas denuncias con perspectiva de género o de repente también están trabajando. Desde luego que sí, nosotros manejamos en realidad una ruta de actuación interinstitucional que se llama la RAI. Esta ruta de actuación interinstitucional ya está aprobada desde el año 2023 y esta ruta de actuación interinstitucional justamente ha sido elaborada de manera conjunta con la Defensoría, el Casa de la Mujer, con todas las instituciones que de alguna manera se ven involucradas con la Administración de Justicia y que de alguna manera también ven el tema de este tipo de delitos de violencia en razón de género. En esta ruta de actuación interinstitucional nos dan los lineamientos o parámetros del cómo se debe investigar, del cómo se debe recepcionar una denuncia, cómo se debe atender a la víctima en el primer contacto que tenemos con ella y desde luego establece, ¿no?, los criterios de no revictimización, de la atención prioritaria, debida diligencia, la máxima oficiosidad. Pero sí, efectivamente el Ministerio Público tiene esta ruta de actuación y es la que aplicamos en todos los casos que llegan a nuestro conocimiento. Muchas gracias, Paul, escucharte también tus impresiones. Ya para cerrar nuestro episodio correspondiente al día de hoy, deseo preguntar a Semiana si desearía acotar algo a lo que ha desarrollado o alguna sugerencia, alguna recomendación de repente que desearía hacer. Em verdade, hoje, diante do grande número de ações que nós temos, com a estrutura que nós temos, eu só vejo realmente que possamos tentar colaborar com a diminuição desses casos e realmente alcançarmos essas vítimas. E nesse caso, eu acredito que associações, pessoas realmente da própria comunidade, como os casos que a Anete colocou, talvez tenham a possibilidade de ouvir melhor essas vítimas e apoiá-las até mesmo junto aos órgãos de justiça e talvez aos poucos a gente possa mudar essa cultura ao se perceber que as vítimas que realmente vão até a justiça, elas vão ter uma afetividade, as que recebem esse apoio podem não precisar ir até a justiça, porque vão ter um apoio de alguém mais próximo e que possa tentar retirá-la daquele ciclo de violência e evitar que o ciclo realmente se complete e chegue até, né, os casos mais graves em que eu trabalhei, que são os casos de tentativas de feminicídio e feminicídio. E acredito realmente que é esse o caminho e a gente tem que ter esperança. Não, há que ter esperança. É o que eu realmente penso. Obrigado por que estés aquí, Semiana, estés presente con nosotros compartiendo tus impresiones desde lo que conoces. También, Janet, ¿cuáles serían tus últimas palabras para cerrar este podcast? O tal vez alguna sugerencia, alguna iniciativa que se pueda desarrollar localmente para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, especialmente rurales. Primero, para mí sería sensibilizar a nuestras autoridades del lugar que muchas veces evitan que se haga una justicia justa. Evitan que haya profesionales que tengan experiencia, puedan trabajar, ¿no? Entonces cambian constantemente las autoridades, bueno, en los slims de ENEAS cambian constantemente los funcionarios. Pienso que debemos sensibilizar a nuestras autoridades de que en las instituciones donde son las promovedores de denuncias como los servicios legales integrales, defensorías de la niñez, lo que son los COSLANs,
se debe mantener al personal, ¿no? Entonces, para que ellos puedan apoyar a todas las mujeres en situación de violencia de manera adecuada y puedan protegerlas, darle una atención digna, preferenciada, como se debe, ¿no? Entonces, para mí es sensibilizar a nuestras autoridades en eso y puedan mantener al personal que trabaja y si son buenos profesionales, mantenerlos, ¿no? Gracias, Janet. Sin duda lo que abordas es una realidad cruda en el caso de Bolivia, la falta de institucionalización del personal que trabaja en estas temáticas en los municipios. Jean-Paul, también nos gustaría escuchar tus últimas impresiones o alguna recomendación que te gustaría hacer todavía a manera de conclusión en este tema que conversamos hoy. Sí, antes que nada, agradecerles pues, ¿no? por la oportunidad que me dan de hacer conocer un poco de mis experiencias hacia todos ustedes. Y bueno, sugerencia podría ser, pues, ¿no? Como bien indicó la licenciada que me antecedió, que exista de parte de las autoridades municipales, por decirle, eh, la predisposición de que hayan más recursos económicos. Recursos económicos, por decirle, para el personal de la Defensoría, para el personal de LELIN, porque lamentablemente, si bien hay atención para las víctimas, se les recepciona la denuncia, pero muy pocas veces hay un acompañamiento o seguimiento después del proceso. Es decir, llega la víctima, denuncia, se la atiende ese momento, pero ya no se hace un seguimiento o un acompañamiento de cómo está ella emocionalmente, de si han existido nuevas agresiones. Y eso muchas veces va por el tema de falta de recursos económicos a raíz también de la falta de personal. Desde luego también es necesario hacer capacitación de manera constante a todos los funcionarios que componen este sistema de administración de justicia, porque es evidente que hay muchos funcionarios que no tienen esa especialización y desde luego que eso también dificulta el normal desarrollo del proceso y por ende también afecta al acceso a la justicia a la víctima. Entonces yo creo que capacitando a los funcionarios, existiendo más recursos económicos para que hayan más funcionarios, para que puedan capacitarse, va a permitir desde luego que las víctimas de violencia no solamente tengan acceso a la justicia, sino que también vean resultados en sus procesos. Eso sería mi sugerencia y nuevamente agradecido por la invitación. Muchas gracias, Paul. Bueno, presupuestos sensibles a género y también la sensibilización para el juzgamiento con perspectiva de género también es una demanda de las mujeres y que está en agenda. Bueno, así concluimos nuestro podcast del día de hoy y más bien les invitamos a todos y a todas que estén atentos y atentas porque en el próximo episodio tendremos una presentación de los principales hallazgos de la investigación sobre violencia de género en tierras bajas de Bolivia realizada por las instituciones productoras de esta serie de podcasts. Recuerden que pueden seguir y escuchar este podcast en Spotify y este es el 5º podcast. Muchísimas gracias por la atención. Material reproducido con el auspicio de Peces para la Vida, Empoderamiento y Sostenibilidad.